presentación editorial de 50 minicuentos psiquiátricos. Para esta presentación participan el autor, el maestro Castillo Navarro, concedemos un aplauso de favor. Por la parte del comentario nos va a acompañar Lea Alejandra Uribe Valle. A mi derecha tenemos al señor Tarántula, que viene a sea bienvenido. Muchas gracias, Robert. Pues bueno, antes que nada, agradecer todas las atenciones al Centro Cultural Allende 637. La verdad, como pueden observar, y quienes no lo pueden observar, va a haber un video ahí en YouTube, pueden visitarlo en sus redes sociales, porque hay salas de exposición. Aquí estamos rodeados de unas esculturas maravillosas, hay una sala de música, hay sala audiovisual también. Entonces está súper completísimo en el corazón de Morelia, así que no podríamos estar mejor arropados para la primera presentación de estos 50 minicuentos psiquiátricos. Así que para dar comienzo con esto, Dayan nos hará el favor de hacer algunos comentarios y me permito leer una breve semblanza suya. Dayan Alejandra Uribe Aguayo es originaria de Morelia, Michoacán. Estudia la licenciatura en Literatura Intercultural en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Ha participado como dictaminadora en el concurso Leamos la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica y actualmente realiza su pasantía en el área editorial de la Unidad de Representaciones Sociales y Culturales, la UDIR, de la Inés Morelia. Así que les pido un aplauso para Dayan. Muchas gracias a todos por venir. Como saben, el doctor Álvaro Castillo nos ha dado la oportunidad de dejar un pequeño vistazo a los consultorios psiquiátricos a través de 50 particulares pacientes. Así, cuando nos disponemos a leer el libro, accedemos a prestar los oídos a estos 50 pacientes. Oídos para que las diversas voces protagonistas nos cuenten de forma clara y concisa su situación. Es interesante, sobre todo, cómo los personajes del Dr. Álvaro nos permiten decir con apenas pequeños diálogos algo por ahí anda mal. Además, estos minicuentos nos ayudan a reconocer ciertos juegos de la psique que hasta cierto punto nos parecen familiares. No sé si ustedes, por ejemplo, pero yo sí, con varios de estos minicuentos me sentí identificada a mí misma, identifiqué a personas familiares, o también cosas que leí, cosas que he visto en televisión, y también en muchos otros cuentos encontré situaciones inimaginables que no me esperaba que pudieran existir. Me parecía además que no hay lugar más escalofriante que los consultorios psiquiátricos del IMSS, y aún así yo creo que tampoco encontraría más humanidad en algún otro lugar distinto. Por ello, considero que este libro es una oportunidad excelente para maravillarnos con lo más absurdo y lo más sensible de la mente humana. No sé cuántos de ustedes hayan mirado ya los 50 cuentos, pero a mí me parecieron maravillosos. Yo llegué a este libro precisamente por el diseño, precioso además, y porque ya también tenía como ciertas nociones de psicología que he visto también en la carrera. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y creo que una de las cosas más notables es que el doctor se las arregló bastante bien para que con los sencillez de los cuentos se hagan expedientes muy concisos, y algo que está para mí muy bien logrado son los cierres de sus cuentos, porque con cada cierre te das cuenta de la contundencia de la situación de cada paciente. Entonces nos da la oportunidad de ir echando vistazos a qué es lo que puede pasar en nuestra mente y en la mente de los demás. De forma directa o indirecta me parece un gran acercamiento a la psicología, y le agradezco mucho, doctor, por haberme permitido pues darme la mayoría de mí misma, enamorada de los demás, y seguir teniendo esa curiosidad que es lo que nos caracteriza a todos, por conocer el mundo a través de nosotros mismos.
Muchas gracias. Pues bueno, en efecto, ¿no? Coincido, podría ser, y es el Vox Populi, ¿no? Si decimos, no voy al psicólogo, pues ni que estuviera loco, pues entonces ahora sí, ¿quién sí iba a ir al psiquiatra si de antemano podríamos tener en ese Vox Populi eso? Pero como nos dice Dayan, pues ahí creo que está el mayor atisbo de humanidad o de humanismo que podemos encontrar, y sobre todo pues en un concepto importante que está en todos y cada uno de estos 50 mini cuentos, ¿no? El procurarse, el hacer algo por sí mismo, ¿no? Esto no funcionaría si llevan a alguien a fuerza ahí, y por ello, desde que el doctor me platicó que traía en mente materializar los textos, yo le dije, ¿en serio? Eso va a estar maravilloso. Yo le dije, eso literal va a ser un hit editorial justamente por eso, porque desde fuera suponemos muchas cosas que suceden ahí adentro de ese consultorio, pero muchas de ellas pueden ser acertadas, muchas de ellas no, y por eso en este libro lo que vamos a encontrar me parece que es un abanico de posibilidades. Y como bien se anticipaba, también en su lectura pues yo pude encontrar temas que pueden ser muy chuscos y que literalmente te pueden arrancar una sonrisa o una carcajada sonora por decir, ¿en serio a esa persona o a esas personas? Porque ahorita el doctor nos va a explicar que cada texto es un compendio de varios expedientes. Es como de, ¿en serio puede pasar eso? Es el absurdo mismo, ¿no? Pero como bien dice Dayan, también hay otros textos donde uno dice, caray, eso ni en primera plana de la nota roja me lo pude haber imaginado. Y entonces, al leer esas 2 o 3 páginas, que ahí también estriba la magistralidad de este libro, donde se encapsulan esos expedientes y donde se encapsula la experiencia, ahí es donde está el arte narrativo del doctor. Y para mí siempre es muy importante que gente que no se dedica a la literatura haga literatura, porque ahí es donde se desarrollan los mejores personajes, los mejores poemas. No se está viendo nada más la estructura, el orden, el clímax, ¿no? Sino se está tratando de ver realmente la experiencia como tal, es decir, ¿qué quiero contar en este mini cuento? Pues las historias van girando en varios ejes y justamente pues es evidente, ¿no? Ya quienes ya tienen preparación en el área ya pueden decir, claro, este es este tipo de trastorno, claro, a esta persona le está pasando esto y seguramente se le medicó aquello, claro, esta persona seguro iba a reincidir, y ese otro matiz es maravilloso, porque este libro es, como dijera alguien, pues es para todo el mundo, ¿no? Y este libro tiene la magistralidad de la escritura que en serio lo puede leer un joven o una chica que no esté habituada a la lectura más que a la de su celular y puede darse cuenta que en un ratito ya leyó 3, 4, 5 textos, y eso es maravilloso porque no se queda con el sinsabor de ¿qué va a pasar después? A lo mejor ya salió una nueva serie de The Walking Dead, ahí nos vemos, ¿no? Ahí sí puedo maratonear. Pero aquí al estar leyendo historias completas en fragmentos, me parece que es pues otro gran acierto, y sobre todo, pues insisto, esto que nos va llevando el doctor, y que es importante también ya dentro de la estructura, ir identificando el orden en el que se van presentando las historias. Tampoco es aleatorio. O sea, cuando nosotros lo leemos en unitario, pues está maravilloso, e incluso podríamos hacer el ejercicio de lo abro y a ver qué mini cuento me sale y lo leo, y les aseguro que así sea algo con una experiencia chusca o terrorífica, algo de nosotros va a tocarnos, y ahí es donde se está haciendo literatura. Alguien nos preguntaba, Gaspar Aguilera, que se fue un año de este plano terrenal, nos decía, ¿cuándo es literatura lo que hacemos nosotros? Y la respuesta, pues, evidente para los que estábamos ahí es, cuando lo publicas, ¿no? Cuando se hace el libro, cuando la gente lo compra. Y dijo, no. Dice, lo que ustedes escriben se vuelve literatura cuando tocan a otra persona. Cuando eso
otra persona en la lectura, en soledad o en colectivo, siente que algo de lo que ustedes escribieron le tocó, lo que decía Dayan, o sea, a veces me sentía identificada o sabía que le pasó a un primo, al amigo, etc. Nos decía Gaspar Aguilera, ahí se está haciendo literatura. Pues aquí van a encontrar 50 fragmentos literarios muy bien escritos, tanto para ser leídos por personas que no están habituadas a la lectura, como personas muy avesadas en la lectura o personas muy avesadas en el área académica que corresponde. Así que antes de pasarle la palabra al doctor, me permito leer el breve texto de la contraportada y claro, como es el invitado especial, tengo que leer también una semblanza suya, ¿no? Para que nos demos cuenta que no es ningún advenedizo en el tema de la psiquiatría y que entonces tiene mucho más peso lo que él aquí nos está contando. Dice la contraportada: ¿qué sucede en el interior de los consultorios psiquiátricos? ¿Sobre qué versan las interacciones que ahí se generan? ¿Qué sucesos le hacen identificar a una persona su necesidad de solicitar el apoyo de un psiquiatra? El presente libro nos regala medio centenar de historias con respuestas a dichas interrogantes, con lo cual podemos ser partícipes de momentos clave durante esas consultas. Claro, desde un terreno meramente literario. Con un aderezo de ficción, el doctor Álvaro Castillo Navarro nos narra esas realidades para acercarnos más a la condición humana, a esos momentos existenciales en los que el psiquismo se fragmenta y, por ende, necesita estabilizarse y sanar. Al respecto del doctor, pues él nació en la ahora llamada Ciudad de México, en el año de 1963. Cursó la carrera de medicina en la UNAM, hizo la especialidad de medicina familiar y después la de psiquiatría en el IMSS, institución de la que se jubiló en el año 2017. Estudió la maestría en ciencias médicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diplomado en terapia cognitivo-conductual y diplomado en tanatología por la FES Zaragoza y por el Instituto Mexicano de Tanatología, respectivamente. Sin embargo, su orgullo principal es el de recibir a diario clases del más grande maestro que un médico puede tener, es decir, el paciente. Desde hace 19 años participa cada mes en un programa dominical en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en donde se han logrado abordar los principales padecimientos psiquiátricos y sus características. Asimismo, en los últimos años se ha dado la tarea de leer obras selectas de la literatura universal y someterlas al análisis de la psiquiatría. La presente obra es su ópera prima, tomándolo como una obra literaria y no como una de característica específicamente técnica. En la actualidad, continúa trabajando en el medio privado, en donde ha tenido la fortuna de conocer los distintos ángeles y demonios de cada paciente, así como ser testigos de sus arcos de transformación. En su tiempo libre, lee. Y ahora, como diría un escritor argentino, escribe como una venganza por haberse topado en el camino de los libros. Doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a todos ustedes por estar presentes. Quiero comenzar por un preámbulo que me dijo mi hijo y que yo le agradezco mucho. Me dijo: papá, tu libro es para leerse en el baño y para reflexionarse toda la vida. Es un libro que casualmente no me costó tanto trabajo como yo pensé escribir un libro. En 3 semanas lo escribí y fue muy rápido porque como que todas las ideas ya las tenía yo, todo el revoltijo adentro, y fue necesario hacer una catarsis y sacarlos, y todas las noches escribir y hacer las correcciones. Pero no me costó tanto trabajo como yo lo imaginaba, sobre todo porque son 19 años ejerciendo la psiquiatría, 23 años ejerciendo la psiquiatría, y con muchas personas muchos demonios y ángeles que venimos arrastrando desde entonces.
pregunta a mi hija por qué razón haber estudiado psiquiatría, antes que preguntar por qué escribir. Y yo le dije que irónicamente tenía yo como su edad cuando vi una película que en aquel entonces fue famosa, una película que en la actualidad se considera cine de culto, que fue El Exorcista. Y en esa película ocurre un incidente muy interesante. La mamá de la chica, del personaje principal, queda muy impresionada porque ve que de repente la muchacha voltea la cabeza, vomita guacamole, flota en el aire, hace un papel, digamos, terrorífico muy importante. Y en una escena la chica golpea a la mamá y la pone como Santo Cristo. Entonces al siguiente día la mamá va toda angustiada a ver a un sacerdote, que es uno de los personajes principales, el doctor Carras, y le dice: padre, ¿usted cree en las posesiones satánicas? Y el padre le contesta: cada día, tanto la iglesia como yo, creemos menos en las posesiones satánicas. Le dice: ¿por qué? Dice: porque se inventó la psicología y la psiquiatría. Entonces para acá me topé después en mi ejercicio profesional con muchas posesiones, tal como se ve en este tipo de películas, y que jamás pensé que con carbamazepina se fueran a quitar, porque era epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, con síntomas psiquiátricos muy evidentes, y es común que me haya ocupado en muchas ocasiones con apariciones, con presencias satánicas, que a veces no sé si románticamente uno quisiera que este tipo de cosas verdaderamente existieran. Y sería, pues, no sé, muy padre que existieran las posesiones y todo ese tipo de cosas que la santería y la religión yoruba llega a establecer en sus vidas como una realidad. Pero siendo un poquito más objetivos, como que de repente la ciencia es como aguafiestas y dice: ¿sabes qué? Esto no es cierto. Pero de una forma, cuando lo comenzamos a aproximar más científica, nos damos cuenta que nos maravillamos de una forma extraordinaria. Carl Sagan decía que no cabía duda que la más grande aventura que el ser humano puede tener en la actualidad es el tipo intelectual. Y leer y vivir con la ciencia es algo que nos aporta, la verdad, prodigios que ni siquiera las apariciones de vírgenes en una tortilla nos pueden dar nosotros pie a ello. Ah, sí, claro. Sé que ya muchas personas aquí ya leyeron el cuento, pero hay uno en especial que, como ustedes se habrán dado cuenta, me impactó demasiado. Haberlo vivido y haberlo escrito. Se llama La Penitencia. Dice: Juan permanecía sentado cabizbajo en la sala de valoraciones del hospital psiquiátrico, con su uniforme blanco de enfermero. Meneaba la cabeza, estaba visiblemente consternado, en su lenguaje era lento y con dificultad para ordenar sus ideas. Si pudiéramos echar el tiempo atrás y evitarlo todo, pero qué espantoso lo que pasó, doctor. ¿A qué edad empezó a consumir drogas su hermano Jeremías? No sé, calculo eso de los 15 años, pero duro, lo que se dice duro, le empezó a meter como desde hace 3 años. No sé lo que se llegó a meter, solo sabía que le entraba todo. El problema fue que inició hace como un mes. Me despertó por la madrugada y me dijo: Juan, tengo algo urgente que decirte. Me molestó, pero le dejé hablar.
te tengo que confesar algo. Me siento muy mal. Violé a una niña en varias ocasiones. Desde hace un mes lo estoy haciendo. Es hija de la señora que vende tortillas en la esquina de la casa. La niña se llama Lili y tiene 6 años de edad. Le ofrecí un brownie de chocolate con harta marihuana. Esperé que hiciera efecto, quedó adormecida y entonces, Juan tragó saliva y continuó su relato. Jeremías puso una cara libidinosa, enfermiza, y me dijo, entonces le hice mía, fue mi mujer, le arranqué la ropa, le lamí toda su piel por devorar a la niña y le hice todo lo que quise. La penetré no sé cuántas veces y eyaculé en ella no sé cuántas veces más. De repente, Jeremías cambió su semblante y empezó a llorar. Pero ahora, Juan, ahora me arrepiento. Debo pagar por eso. Me sentí consternado, con una sensación de vergüenza y mucho miedo. Lo primero que se me ocurrió fue comenzar a tomar una botella de tequila que tenía en el buró. No sé ni cómo ni cuándo, pero me la acabé. Se me subió de volada y quedé bien estúpido. Ayúdame a cortarme los huevos. Y yo, doctor, manso, borracho, apendejado, le seguí el juego. Se anestesió con quilocaína con epinefrina. Tomé mi estuche de disección y con el bisturí lo castré. Al mismo tiempo que ambos llorábamos. Me pidió que pene y testículo nos tirara por el caño y así lo hice. Creo que le puse demasiados puntos de sutura. No me acuerdo. Solo recuerdo, entre sueños, que decidí llevarlo a urgencias del Hospital General. Para protegerme, Jeremías echó toda la culpa. Decidieron hacer una cirugía reconstructiva de la uretra y días después lo canalizaron a este hospital psiquiátrico. ¿Y en qué momento, Juan, te diste cuenta que todo era parte de un delirio? Cuando se me bajó la borrachera, la trabajadora social me dijo que era muy raro que un pedófilo experimentara culpa, y menos aún buscar un castigo. Fuimos a mi colonia y no encontramos a ninguna señora que vendiera tortillas en la esquina de la cuadra, y menos a una niña que se llamara Lili. El Picos, un cuate de Jeremías, decía que seguido mi hermano llevaba una muñeca de plástico que se encontró en la basura y de la marca Lili. No pudo ser. ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Ahora no sé qué sea peor, dejar a mi hermano con su delirio o regresarlo a la realidad y que se percate de su penitencia. Buena pregunta, Juan. Por el momento, dejemos que se apegue al tratamiento que se le indicó y después ya veremos. Muchas gracias, doctor. Pues he ahí uno de los minicuentos que hacen tragar saliva, o sea, pero pues era justamente de lo que hablábamos, ¿no? O sea, este abanico de posibilidades, estos 50 cuentos que desde que el doctor me planteó la posibilidad de editarlos, pues les dije que en Silla Vacía estaríamos orgullosos de que este texto llevara nuestro sello. Y hace unos días que lo estábamos publicitando en redes sin ningún temor de remordimiento y sin demeritar a ningún otro de los grandes títulos que hemos hecho en mi sello, manifesté que este es uno de los mejores por todas y cada una de las cosas que ya dije aquí y por muchas más que por falta de tiempo hace falta también decir, pero pues insisto, siempre lo comento que nosotros acá pues podemos hablar de lo que está conformado el libro y qué fue lo que lo llevó a hacer, pero pues ustedes con su lectura y con su retroalimentación pues serán quienes podrán decir si lo que se dijo aquí es cierto o no. En mi calidad de editor del libro, yo por eso lo comentaba, a mí me gusta más estar allá atrás grabando y tomando fotos, porque también aparte les decía pues ni modo que les diga que el libro no vale la pena. pero en este caso insisto, y eso es algo que me gusta mucho, que el texto se sustenta por sí solo. Y eso ustedes lo podrán comprobar. Así que, terminadas nuestras participaciones, tenemos un lapso para cerrar la presentación con alguna participación suya. Nos gustaría muchísimo
escucharles. Si tienen alguna pregunta, miren, sí, eso me gusta, ¿qué es esa actitud? Siempre pasa media hora hasta que alguien levanta la mano. Pues no hay necesidad, ¿no? Yo creo No, que sí, para que escuchemos y para que se escuche en la grabación, por favor. Sí. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Estoy preparado ya para servirles. Y tengo la fortuna y la oportunidad de haber leído ya ese libro de narraciones del Dr. Castillo. Y desde mi punto de vista es un libro muy bien escrito, es un libro con narraciones muy amenas, que ustedes se lo echan en unas pocas horas, ¿no? Y cuando uno lo lee, porque como sucede con todo libro, la primera vez que uno lee como que se le pasan cosas, pero uno los vuelve a leer y dice, ah, caray, pues ya había leído este libro, pero no me había dado cuenta de esto. Pero sobre todo, les digo, desde mi punto de vista, es un libro interesante, es un libro ameno, es un libro muy escrito, que aunque pues, el doctor es psiquiatra, tiene gran facilidad de escribir y narrar las cosas que él ha vivido. Y eso tiene gran importancia, porque una de las cosas que yo noté al leer ese libro es que es el primer libro que se escribe por un profesional de la psiquiatría, de sus casos y hechos vividos, aprendidos por él mismo. Entonces, pues, para mí, es uno del primer libro narrado, ¿verdad?, por un psiquiatra, por los casos vividos, por los casos que ha tratado. No conozco yo otro, claro, conozco libros y temas de psiquiatría y autores de psiquiatría, pero libros de esta naturaleza, pues es el primer libro que tengo la oportunidad de leer. Insisto, un libro muy interesante, un libro muy ameno, un libro que se lee así, pero incluso se queda uno con mucho deseo de releerlo, porque como el caso que él ya nos leyó, que ya nos platicó, todos los demás están así de interesantes. Entonces, sinceramente, pues a mí me gustó mucho y yo creo que ya la mayoría o algunos de ustedes también lo ha leído, para que lo comenten con sus familiares, conocidos, amigos, y por qué no, ahora con motivo del año nuevo y la Navidad y los regalos que tenemos que comprar y que hacer, sería un excelente regalo desde mi punto de vista para que lo lean, para que conozcan esas narraciones tan interesantes y tan amenas que nos hace el doctor Álvaro. Muchas gracias. Aprovechando la participación, justamente podría pedir dos situaciones. Lo que comentaba, doctor, si nos puede decir cómo es que se armó cada uno de los textos con estos expedientes de alguna manera compartidos con algunas situaciones, y también aprovechando que en efecto aquí hay personas que leyeron el libro, nos gustaría mucho recibir su retroalimentación, porque pues esta también es una oportunidad única. Por lo regular, cuando el libro se presenta, pues apenas lo pueden adquirir, lo pueden leer, pero aquí hay gente que lo leyó como el Señor, entonces pues también nos gustaría escucharles. Así que primero le cedo la palabra al doctor y después, si alguien de ustedes quiere apoyarnos con su retroalimentación, será bienvenido. Sí, gracias. El principal curso de redacción que recibí fue el de los pacientes. Cuando de repente el paciente llega a la consulta y en muchas ocasiones tiene una maraña de información toda revuelta, pero es a partir de la segunda, tercera cita, incluso a veces a partir del sexto, séptimo mes, cuando el paciente hace una reflexión y hace una síntesis maravillosa de lo que ha sido todo su proceso, su problema, y de una forma muy didáctica dice: en resumen, doctor, lo que pasó con mi vida fue así y así, y de una forma contundente, en 2, 3 renglones, en 2 párrafos, acapara todo lo que ha sido una problemática psiquiátrica de 20, 30 años. Entonces, es un profesor maravilloso, el paciente, la paciente, incluso algunos siendo niños, dan una aportación verdaderamente maravillosa. La mayoría de los cuentos están basados no en el paciente X y lo extrapolo al cuento X, sino en muchas ocasiones es el paciente X, Y y Z y lo extrapolo nada más a un cuento.
frecuentemente muchos cuentos están formados por 5, 6, 7, 8 casos, y el cuento representa una síntesis de muchas vivencias y de muchos casos que se llegaron a presentar. Afortunadamente de la emasculación, de la autocastración, fue ahora sí que único. Me tocó ver otro caso aquí en Michoacán. Son raros los casos, pero desgraciadamente son muy dramáticos. Son situaciones que la verdad son muy complejas, que se invitan a la reflexión, y que en una ocasión un paciente me dijo: yo lo invito a que usted escriba. En primer lugar, porque escribir es una forma de trascender. Y segundo lugar, porque le va a ayudar a retroalimentarse en muchos aspectos. Y usted se va a dar cuenta que va a crecer mucho como profesional si usted escribe. Y creo que esto va dirigido no solamente al psiquiatra, sino al médico en general, al psicólogo, a la trabajadora social, porque tenemos nosotros la oportunidad de vivir a diario con una serie de materia prima verdaderamente maravillosa que viene siendo las aportaciones de los pacientes. Muy importante esta observación que nos hace. Y pues bueno, ahora si alguien de ustedes tiene alguna otra pregunta o quiere retroalimentar, les regresamos el micrófono. Ustedes nos dicen. Buenas tardes. Pues antes que nada, felicitar al doctor por el libro. Es un excelente libro. Yo tuve la fortuna de ser su alumno en la residencia. Es una persona que quiero mucho y la admiro y la respeto muchísimo. Bueno, la vivencia que yo he tenido en este momento con ese libro es con una historia que se llama La paciente normal. El cual hace referencia a un residente que no aceptaba que tenía depresión. Entonces, hace poco utilicé ese libro con una persona que estaba reacia a admitir que tenía depresión, y le di a ver esa historia. Después de mi cuento, después de leerlo, el paciente aceptó que tenía depresión y aceptó recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico. Entonces es un libro que ha sido de gran ayuda en ese caso en particular, y pues le agradezco por todas las enseñanzas, por su amistad, por todo lo que nos ha enseñado. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Yo tengo una pregunta para el doctor. Sí. En los cuentos, el doctor que se nos presenta, yo lo veo con muchísima nobleza y con muchísimas ganas de ayudar a sus pacientes. Entonces yo quería preguntarle si esas mismas ganas de ayudar es de algún modo una inspiración para que se decidiera a escribir este libro. Sí. La respuesta es sí. Sobre todo porque yo creo que decía Paracelso, el padre de la medicina moderna, que para ayudar a un paciente, para curarlo, había 3 caminos, y el último camino era el cuchillo. El segundo camino era la hierba, pero el primer camino era la palabra. Entonces, en muchas ocasiones yo creo que los que estamos trabajando con pacientes, no solamente digo psiquiatras, me refiero también al médico familiar, al médico internista, al médico general, al psicólogo, a la trabajadora social. No sabemos hasta qué punto tiene un gran peso lo que viene siendo nuestra palabra, nuestro apoyo, nuestra comprensión. Es decir, como dice esta situación empática, ponerme en sus zapatos, aunque no necesariamente abrocharme las zapatillas. Pero creo que
formación académica fue haber sido mi paciente. Entonces, durante 3 años estuve llevando una terapia que me pareció excelente, me sentí muy bien, y yo creo que es la mejor forma como uno a veces aprende a dar terapia, siendo uno un paciente sujeto a terapia también, y sobre todo porque es cuando uno se da cuenta hasta qué punto es valioso y es terapéutico la comprensión, no el consejo, ni la palmadita en la espalda, ni nada por el estilo, pero simple y sencillamente comprender a una persona, escucharla y no juzgarla, y no darle consejos, de entrada es algo que es muy terapéutico para una persona. Si no hay otra participación, a mí no me resta sino agradecer al Centro Cultural Allende 637, a Robert, que nos ha brindado todas las facilidades para hacer el evento, también a Fer, que fue ahí el enlace en todo momento. Muchas gracias, Fer. Y también pues obviamente ustedes, ¿no? de estar aquí, su tiempo es muy valioso y para mí es también muy importante que nos estén acompañando en este momento específico que se presenta el libro del doctor. Obviamente, Dayan, muchas gracias por tus comentarios. Y doctor, personalmente sé que su agenda está muy llena, así que también que usted haya podido generar un espacio para venir a platicarnos de biólogos está maravilloso. Y pues solamente ahorita recordarles que si alguien quiere un ejemplar, aquí tenemos con Fernando. Y para las personas que nos van a ver en YouTube, pues lo pueden adquirir a través de www.sillaVacíaEditorial.com o en nuestras redes sociales, nos buscan Silla Vacía Editorial y ahí de inmediato se les atenderá con envíos a toda la República y al mundo. Y solo cierro con este propósito del tema de los obsequios y de lo que nos acaba de compartir Christopher, perdón. Justamente fue eso. Hace poco fui con un grupo de senderismo de Cuitzeo y de Moroleón, y platicando con la gente, pues íbamos echando el cotorreo de la Rosa de Guadalupe, no sé por qué, pero bueno, íbamos platicando de eso, de repente dijimos, ¿y esa rosa? Y entonces, pues ya sabía que era editor y me preguntaron qué libro les recomendaba, y una de las señoras que iba por un lado mío, que ya habíamos acabado una plática maravillosa, me dijo, oiga, ¿me puede recomendar uno? Le dije, claro que sí. Me dice, justamente eso, me dijo, uno que hable sobre depresión. Y le dije, señora, tenemos uno buenísimo, y ojo con esto, no le estaba vendiendo nada. Le dije, tenemos uno buenísimo, porque desde lejos se veía que la señora no era lectora, pero estaba interesada en leer un libro que su servidor me pudiera recomendar sobre depresión. Le hicimos el obsequio y Fernando se encargó de enviarlo a Guadalajara y dimos rastreo a la guía hasta que llegó. Es imposible que tarde tantos días en llegar a Guadalajara, pero llegó el libro, llegó sano y salvo. Nos agradecieron. A estas personas las voy a ver en un mes y claro que voy a platicar al respecto, pero insisto, esta es una también de las grandes bondades de este libro que es para acercar a mucha gente a muchas cosas. Y ahora sí, con esto cierro. A propósito de lo que se ha dicho aquí y de lo que el mismo doctor habló acerca de ese espejo que vio en El Exorcista, pues doctor, yo también le digo que con esto usted va a lograr también 2 cosas sin saberlo. 3. 1, la que ya nos dijo Christopher, que haya gente que se pueda acercar al tratamiento. 2, que haya gente, que haya gente que quiera estudiar psicología o psiquiatría. 3, que justamente pues haya personas que quieran escribir también. Entonces, realmente, insisto, y solo ustedes lo pueden comprobar con la lectura, que estamos ante un maravilloso libro, y por ahí alguien me dijo que ya hay otros 50 minicuentos en el tintero, pero eso lo veremos el año entrante. Buena vibra y muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Precisamente, doctor, 2 cosas. Una de ellas, felicitarlo
Como dije al principio, es un libro muy bien escrito. Usted no es literato, pero como si lo fuera, doctor, me refiero a que no estudió letras, pero las narraciones que nos hace allí son, insisto, muy amenas. Se lo lee uno ese libro así, en 2x3. Esa es una. Y la otra es que precisamente, ya me ganó la sugerencia, seguramente tiene más casos que nos puede usted presentar, o sea que sería un tomo 2, sería un libro 2, doctor, el cual esperaríamos con mucho gusto y más ansiedad para tenerlo en nuestras manos y seguirlo leyendo. ¿Por qué no? Pues también él es psiquiatra, él me puede tratar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias.